La apostasía es uno de esos temas que rara vez se menciona en la iglesia moderna hoy en día. Aún así, cuando vemos la significancia que la Biblia pone en este tema a través de Jesús y los apóstoles en el Nuevo Testamento y aún en el Antiguo Testamento, como se mencionó la vez anterior, entonces es evidente que si estamos a las puertas de los últimos tiempos y lo creemos así, entonces estos son temas para los cuales debemos encontrar el espacio para hablar. Bienvenido nuevamente, este es el Ministerio de Burning Word, las palabras en fuego, y mi nombre es Sergio Garrido. En el primer segmento de este tema, Luciano y yo compartimos acerca de la definición de la apostasía. Dimos algunos ejemplos bíblicos, hablamos de cómo se presenta la apostasía en general a nivel institucional. También hablamos acerca de cómo podemos reconocer entre un apóstata y un hijo pródigo. Y una de las cosas que hablamos muy brevemente es que la continuidad en la fe es una evidencia de una salvación genuina. Aquí esta palabra es clave, Juan 8:31. Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. En pocas palabras, se requiere una continuidad en obediencia a la verdad, lo cual da evidencia de que somos de verdad cristianos genuinos. Pablo también habló acerca de esto en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 23, por cuanto permanecen fundados y firmes en la fe, sin ser removidos de la esperanza del Evangelio que han oído. Entonces, prosigamos con este interesante tema, y en esta ocasión te quiero compartir acerca de los signos de la apostasía. Aquí el siguiente pasaje es fundamental para que podamos tener una comprensión bíblica de este tema. Por eso, como dice el Espíritu Santo, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Lo que Hebreos 3:7 nos está diciendo es que el proceso de abandonar la fe comienza en el corazón. Y sucede como lo dice en Hebreos 2, versículo 1. Nos comenzamos a deslizar poco a poco. Vamos a visitar varios pasajes hoy, así que vamos a verlo rápidamente. Dice, por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Todo comienza aquí en el deslizamiento, sin tener una perspectiva eterna de lo que está sucediendo. El libro de Hebreos se caracteriza por contener una serie de advertencias. Y cuando en esta ocasión el autor, probablemente Pablo, escribe Hebreos 3, versículo 7, lo que realmente está haciendo es citar Salmo 95. Lo interesante es que el Salmo 95 comienza con alabanza y de pronto cambia bruscamente a la advertencia desde el verso 8 al 11. Quiero compartir contigo una pequeña fórmula matemática. Dice que la matemática les causa muchas pesadillas a muchos de ustedes, pero esto es súper fácil y se van a dar cuenta inmediatamente. Alabanza menos advertencia es igual a la mundanalidad y la superficialidad. Y es lo que vemos hoy en día en muchas iglesias que se llaman a sí mismas evangélicas. Aquí la advertencia es usada como un medio para despertarnos de nuestro sueño, comenzar a actuar y comenzar a tomar las cosas más seriamente y para examinarnos a nosotros mismos y de este modo asegurarnos que llevemos vidas de acuerdo a la palabra de Dios. De modo que se podrían nombrar algunos de los síntomas de un corazón que es o se está endureciendo. Número 1, inmadurez. No hay crecimiento espiritual. Han pasado 10, 20 años y no hay evidencia de crecimiento. Número 2, se minimiza el pecado. Efesios 4:17 dice que no andéis como los otros gentiles. Número 3, no hay arrepentimiento, guardando pecados sin confesar. Número 4, la palabra de Dios no nos atraviesa como lo dicen Hechos 2:37.
no hay impacto, se conforma con el lento crecimiento espiritual, no se está interesado en madurar. Si se lee la Biblia, es solo los domingos en la iglesia. Cabe recordar que en la vida cristiana no existe neutralidad. O vamos para adelante o vamos para atrás. Número 5. No nos preocupa que nuestros familiares, amigos o compañeros de trabajo no sean salvos. Número 6. Nos avergüenza hablar del Evangelio en frente de otros. Típico síntoma, ¿verdad? Número 7. No existe el clamor maranata en nuestras vidas. Oh, si tenemos tanto que hacer todavía, ¿verdad? No venga, Señor, todavía. Número 8. Los ojos están fijos en el dinero y todo lo que puede comprar con ello. Ahora, el verdadero creyente, aunque pase por momentos de reincidencia, aunque Dios no quiere que reincidas, el verdadero creyente escucha la advertencia y se arrepiente y obedece. La advertencia en la conciencia mueve al corazón a moverse en la dirección correcta del obedecimiento, ¿sí, verdad? Es como cuando vamos manejando y vemos las señales de advertencia del tránsito. Y si no reaccionamos y obedecemos, tal vez en la próxima curva, tal vez podríamos chocar o con un árbol o aún peor, ¿verdad? Las advertencias son esas señales del tránsito. A medida que vamos viajando en este camino angosto, es como ese GPS que nos ayuda a corregir nuestro rumbo, nuestro camino, a tomar nuevamente el rumbo, a arrepentirse y a reconocer de que hemos sido indiferentes. Lo vemos en la Biblia una y otra vez. Tenemos a David, tenemos a Jonás, tenemos a Pedro y siempre se arrepintieron y volvieron a una restauración con el Señor. Por otro lado, tenemos a Saúl, Judas y Dimas, quienes por un tiempo profesaron que creían, ¿verdad? Que tenían fe, pero no perseveraron hasta el final. Así que la pregunta que tal vez venga a nuestras mentes es, entonces, ¿quién es realmente un verdadero cristiano? ¿Verdad? La verdad es que cualquier persona puede decir que es cristiano. El Papa dice que es cristiano, ¿verdad? Cualquiera puede decir que lo es. Pero el punto que quiero compartir es que profesar algo no tiene ningún valor. Lo vemos en Mateo 7, ¿verdad? Señor, Señor. Esa era profesar algo, ¿verdad? Y la respuesta de Jesús dijo, nunca os conocí. Es por algo que el apóstol Pablo les dice a los corintios, en 1 Corintios 15:58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes y creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. A veces la manera de descubrir si es que tenemos una fe genuina o no es cuando pasamos por pruebas y aflicciones. La prueba de la fe confirma la realidad. Primera de Pedro 1:7, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. También el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 3, nos dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. O sea que la prueba de la fe va a producir algo. Y yo te quiero preguntar, querido hermano, amigo, ¿qué está produciendo la prueba en tu vida hoy en día? ¿Frustración? ¿Ira? ¿Amargura? Porque lo que Dios quiere es que crezcas en paciencia. A través de la prueba Dios está trabajando en tu carácter y la prueba nos ayuda a darnos cuenta de nuestra dependencia y necesidad de Dios para que con su ayuda podamos seguir perseverando y no rendirnos o decepcionarnos al punto que nos dejamos al final, dejamos que la corriente nos lleve, ¿verdad? Entonces tocamos brevemente Hebreos 2:1 y les compartía que el problema cuando comenzamos a deslizarnos. Pero ¿qué sucede cuando comienzas a deslizarte? La verdad que nada. Comienzas a ser negligente con la devoción y la meditación de la palabra de Dios. Comienzas a descuidar tu tiempo de oración y el compañerismo con otros creyentes, etc. No hacen nada. Tu buque no está anclado en una roca.
comienzas a deslizarte si estás a la deriva. Y normalmente cuando un buque, un barco, está a la deriva, termina en las rocas. Así es que ahí comienza todo. Esta es una advertencia suave para los hijos de Dios, quienes escucharán esta advertencia y serán movidos al arrepentimiento. Y el corazón comenzará a tomar decisiones en línea con la voluntad de Dios. Otro aspecto es que la apostasía sucede debido a que somos adictos a la experiencia emocional. Muchos puede que hayan tenido una experiencia y eso es todo lo que es, una experiencia. Tal vez puede que hayan sido despertados en un temblor deseando la salvación, pero eso la verdad es que no tiene ninguna significancia. Si es que no existe un nuevo nacer, una conversión de corazón. Jesús nos dice en el Juan capítulo 3 que debemos nacer de nuevo. Pensemos acerca de lo que la Biblia nos relata de un hombre que se llamaba Agripas, en Hechos 26-28, cuya conciencia fue remecida. Parece que me estás tratando de persuadir, Pablo. Estoy a punto de... No, pero no. Solo por un momento tuvo la experiencia. Hoy en día es muy popular el movimiento carismático, la experiencia de la adoración y la salvación, las luces, la música, la emoción de ver tanta gente, no significa nada. La experiencia, la ocasión, la expresión no significan nada. Puede experimentar todas estas experiencias y aún así todavía no ser salvo. Hebreos 6, del 4 al 5, habla de experiencias sin el lenguaje de salvación. Puede ser engañado totalmente por la altamente emocional experiencia de la adoración. No estoy diciendo que adorar es malo, pero podría ser engañador. Pero entonces, ¿qué es lo que tiene valor? ¿Qué es lo que es absolutamente vital para tener la seguridad de que tú y yo podamos tener vida eterna y poder tener entrada al cielo? Debemos nacer de nuevo. Debe haber en nuestras vidas progresión, perseverancia, persistir hasta el final. Todas las advertencias encontradas en la Biblia son exactamente para eso, para cruzar la meta. Hebreos 4:1, temamos pues que no sea que permaneciendo aún a la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Puede que hayas tenido la experiencia, la compasión, la profesión, profesar algo, la expresión, pero no significó nada. Lo que importa al final es que hayas llegado a la meta. Lo que no quieres que suceda es haber sido un casi cristiano verdadero. Debemos tomar las advertencias seriamente. Están ahí para que finalmente lleguemos a la meta, para persistir, para perseverar. ¿Qué se puede hacer entonces para no ser engañados? Uno de los temas principales de la enseñanza contenida en el Salmo 119 es la necesidad de que nos examinemos. No queremos que vivas una vida donde te estés engañando a ti mismo, ¿verdad? De hecho, en la última cena, si ustedes recuerdan, los discípulos se autoexaminaban, diciendo, hoy seré yo. Y si quieres ver más acerca del Salmo 119, te invito a ir al canal de Burning Word, Las Palabras en Fuego, y encontrarás que estamos estudiando el Salmo 119, estrofa tras estrofa, con el objeto de descubrir la significancia de la palabra de Dios, el ministerio de la palabra de Dios en la vida del creyente. A nivel iglesia, ¿qué se puede hacer para no ser engañados? En Mateo 24, Jesús hablando en el Monte de los Olivos, cuando los discípulos le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? Al responder Jesús, lo primero que dijo fue, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Si Jesús mismo le dio tal prioridad a la advertencia con respecto al engaño en los últimos tiempos, entonces, ¿no piensas que debería también ser una prioridad en la iglesia? ¿Que debería ser protegida del engaño en estos últimos tiempos? Sin embargo, el hecho aquí
es que gran parte de la iglesia hoy en día no están ni preocupados acerca de este asunto. Ahora, en el libro de Pablo, la 2 Tesalonicenses, capítulo 2, 9 al 10, nos dice claramente que uno de los problemas más notables en los últimos días será el engaño. De hecho, describe al anticristo, quien viene con el poder de hacer señales y prodigios de parte de Satanás. La venida del impío será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál verdad? Jesús y su palabra. Esta es la raíz del engaño. El corazón que no ama la verdad es susceptible de ser engañado. Algunos piensan que este verso solo concierne a los que se pierden, o sea, a los no creyentes. Sin embargo, también se considera una advertencia para los creyentes. 2 de Timoteo, capítulo 4, del 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Así que este es el punto. El engaño y el rechazo a la verdad no es un asunto que afecta a los no creyentes solamente. Pablo es muy claro al decir que al final de los tiempos, creyentes acumularán para sí mismos maestros quienes les consolarán en su pecado, que no les llamarán al arrepentimiento ni predicarán el arrepentimiento. Y esta es la situación que estamos viviendo en todo el mundo. Maestros que nos proclaman todo el consejo de Dios a través de las Escrituras. Sus mensajes son especialmente positivos acerca de la prosperidad, de lograr tus sueños, de cómo ser mejores personas, más exitosos y victoriosos en todo lo que haces. La verdad es que Jesús y los apóstoles directamente comenzaron sus ministerios con la palabra arrepiéntete. Esta palabra está en todas partes en el Nuevo Testamento. Jesús, de hecho, a 5 de las 7 iglesias del Apocalipsis les dice el mismo mensaje con el que comenzó su ministerio, el cual es arrepiéntete. Es tan raro que hoy en día escuchemos mensajes que comiencen con un llamado para creyentes y no creyentes a arrepentirse y a dejar el pecado. Predicadores que prediquen este tipo de mensaje y con ello todo el consejo del Señor basado en la Biblia están en extinción. Ahora, mucho de esto comienza cuando traemos a nuestros familiares y conocidos a Cristo y les hacemos creer que repitiendo esta corta oración son salvos más allá de cualquier duda. También sucede otra tragedia con respecto a este tema. Iglesias que son totalmente incapaces de armar y equipar, preparar a sus congregaciones para cuando pasan por el horno de las pruebas, incapaces de llevarle a lo profundo de la palabra de Dios, donde puedan encontrar que sus almas florecen. Si vas a una iglesia donde la alabanza exalta al Señor y donde la palabra de Dios es enseñada en profundidad, tu alma va a resonar con eso y tu corazón va a abrazar estas cosas. Pero cuando vas a una iglesia que es superficial, especialmente en lo relacionado a la exposición de la palabra de Dios, vas a tener gente que ni siquiera tienen convicciones profundas acerca de si son salvos o no, ni tampoco tendrán convicciones en relación a las razones por las que cree que son salvos. En general, la gente que asiste a iglesias donde tienes a estos pastores que son buena onda, son cool, que hablan acerca de la cultura y siempre con una buena porción de humor, y no muy largo el mensaje porque la gente tiene corto el espacio de atención, el span de atención. Estas pobres personas, lo más probable es que tengan grandes conflictos. Lamentablemente, iglesias como estas se multiplican rápidamente y con ellos se multiplican los apóstatas, porque encajan muy bien ahí, le dan lo suficiente para que tenga la apariencia de verdad, con la apariencia de la sana doctrina, y encajan muy bien ahí
Porque muchos desean solo algo que les haga sentir bien, algo que funcione para atraer a gente, que funcione para que aumente el dinero, que les dé un nombre que sea reconocido en el mundo religioso. Recuerden que muchos dirán en ese día, Señor, Señor, Mateo 7:21. En general, se podría decir que mientras más fiel es la iglesia, mientras más sea más pura en su amor por Cristo, mientras más bíblica sea la iglesia, en general habrán menos apóstatas, en general. El propósito de este segmento, la verdad es que no es insultar o criticar a ningún individuo en particular o ministerio. Sin embargo, este es un llamado para preguntarte, ¿qué haces con estas verdades que hemos señalado? Es debido a este llamado y a las claras advertencias basadas en la Biblia de parte de Jesús y Pablo primordialmente, que todos debemos preguntarnos lo siguiente. ¿Vamos a una iglesia donde el predicador trae una palabra que nos confronte, que nos provoque y nos haga sentir incómodos frecuentemente? ¿Somos atravesados con un mensaje confrontador debido a la naturaleza pecaminosa en nuestras vidas? Porque la verdad es que si la respuesta es no, y vamos a una iglesia donde el predicador solo nos hace sentir bien y nos hace reír un poco, y vamos y recibimos lecciones para ser mejores personas, para ser mejores compañeros de trabajo, etc., entonces debemos preguntarnos, si es que somos de aquellos que hemos acumulado para nosotros mismos, maestros quienes nos predican de acuerdo a nuestros propios deseos, que producen comezón a nuestros oídos, trayéndonos solo una lección de lo que queremos escuchar. Y si es así, entonces estamos incluidos en ese grupo propensos al engaño. Y de hecho, pienso que esto es algo lo cual marca la realidad acerca de la mayoría de las iglesias evangélicas hoy en día. Por último, quiero animarte. Y por un momento pensé llevarte al primer capítulo de Primera Tesalonicenses. No lo voy a leer, pero en resumidas cuentas te quiero decir que este pueblo a quienes Pablo les escribe esta carta eran excelentes. Eran ejemplos de fe, de trabajo en amor, de constancia. Y pensé animarte a que seas como ellos. Sin embargo, quiero animarte a que seas aún mejor. Que seas como un noble de Berea, velo en Hechos 17:11, y que escudriñes todo lo que se habla, ya sea en enseñanza, video en YouTube, como el que estás viendo, predicaciones, etc. Y de eso hay un montón. Vamos y midamos con respecto a la palabra de Dios, para ver si estas cosas son así. Y por favor, ponga atención. Si los de Berea hicieron eso con el apóstol Pablo, y eso fue noble de su parte, mientras Pablo predicaba, ¿no piensas tú que deberíamos hacer lo mismo en referencia a ideologías, enseñanzas, predicaciones, etcétera? Vamos y veamos que estas cosas sean así, de acuerdo a la palabra de Dios. Necesitamos bereanos de mentalidad noble hoy en día. Necesitamos una reforma espiritual como la de 400 años atrás, que influya poderosamente a la iglesia de hoy. Que el Señor encuentre en ti y en mí un corazón genuino, deseoso de servirle y de ser usado. Eso es todo por hoy y estoy seguro que hay tanto más que hablar acerca de este tema. Sin embargo, hemos tocado algunos de los puntos más relevantes hoy. Aún así, te invito a ver la primera parte de este video en el canal de Burning Word y que esta palabra sea resonando en tu vida. Y si necesitas oración, que te coloques en contacto con este ministerio, abajo en la descripción están todas las maneras como para hacerlo. Que Dios te bendiga y no olvides suscribirte y compartir a tus familiares y amigos. Será hasta una próxima oportunidad.